En las guerras, la primera víctima que muere es la verdad, y eso en los dos bandos. ¿Es Putin un segundo Hitler? ¿Es cierto lo que nos cuentan de él? Escucharemos aquí la información de primera mano de los refugiados que llegan de Ucrania. Uno de ellos trabajaba para el gobierno. ¿Es Putin peor que sus enemigos? ¿Qué es lo que está pasando en realidad? La ONU es la mayor organización internacional del mundo y la más importante. ¿Qué es la Organización de las Naciones Unidas? ¿Sabes cómo funciona? Te vas a sorprender. ¿Cómo encaja esta guerra en la profecía bíblica? ¿Cómo será la próxima guerra mundial? ¿Seguiremos creyendo en Dios cuando vemos tanta desgracia y dolor? Nosotros vivíamos en el sur de Ucrania. Desde el punto de vista cristiano, yo pienso así. Con todo esto que pasa ahora, esta guerra no es asunto nuestro. No es la guerra de un cristiano. Realmente no existe un motivo para que un cristiano coja las armas. Eso ya no sería cristiano. Las personas de Dios están en contra de la guerra. Y yo me incluyo. Estoy en contra de la guerra. Es estremecedor ver la guerra en Europa. Aquí en Logos TV hemos investigado y consultado con testigos para traerte datos veraces de forma breve. La información oficial que nos llega está bastante sesgada. Como resultado, el público se forma una opinión muy diferente según viva en el bloque occidental o en el bloque del este. Por parte de mi padre, todos son rusos. Parte de mi madre, todos son ucranianos. Y me preguntan, ¿de qué parte estás tú? Y respondo con una pregunta. ¿Me pides que elija, pero entre quién? ¿Entre papá o mamá? Por ejemplo, aparece un soldado que comenta el bombardeo diciendo: es un asesinato de civiles por parte de un Estado criminal, la Federación Rusa. Pero Putin explica que ellos solo están destruyendo los arsenales de bombas, que los militares ucranianos los han colocado dentro de las ciudades para causar víctimas, sabiendo que así se causarían más muertes de civiles. ¿Por qué lo han hecho? ¿Quién es el culpable de esas bajas civiles? De manera que en el bloque OTAN se piensa, qué malo es Putin que asesina a civiles y no le importa. Y en todo el bloque comunista se piensa, qué malo es Zelensky que hace morir a civiles y no le importa. Yo residía en Ucrania, en Kiev, trabajaba en exportaciones. Si los ucranianos ponen sus armas dentro de las ciudades y entre los edificios ponen tanques, transportes blindados y equipo militar, Rusia, en una operación especial, destruye cierto objetivo. Y si el tanque está entre las casas, esto se reflejará en las viviendas. ¿Habrá víctimas? Seguro. Entonces, ¿de quién es la culpa? Ayer mismo vi en los informativos las imágenes de un colegio bombardeado por Rusia. Esto le da a Putin la fama de asesino de niños. Pero el otro bando muestra esas mismas imágenes explicando que se trata de una fábrica de tanques. Y efectivamente, si tú te fijas, puedes ver que se trata de naves industriales altas, con grúas, máquinas, etc. Esto no es un colegio. ¿Qué clase de noticias nos están dando? ¿Son información o propaganda partidista? Por ambas partes, desde luego. Aquí no hay buenos y malos, no. Lo que hay es políticos sedientos de poder, en los dos lados. Su orgullo no les permite ceder para llegar a un acuerdo de paz y evitar la guerra con toda su estela de muertes, miseria y dolor. Hemos visto en televisión edificios bombardeados. Pero ahora, al entrevistar a los refugiados ucranianos, nos cuentan que estuvieron allí y que fueron soldados ucranianos los que volaron los edificios para luego hacer el vídeo como víctimas y pedir ayuda al bloque de la OTAN. Los políticos de Ucrania informan de masacres de niños y de muchas bajas civiles, pero los servicios de inteligencia de los países europeos no han querido confirmar estas cifras. Dicen que no son reales. Si fuera cierto que Rusia quiere matar civiles, lo haría. Y no serían un puñado de muertos, serían millones. Todos saben el gran poder destructor del ejército ruso.
El número tan reducido de bajas civiles demuestra que las acusaciones de masacre son falsas. En las guerras, la primera víctima que muere es la verdad, y eso en los dos bandos. Mi país pertenece a la OTAN. Por eso, aquí los informativos nacionales presentan al bando occidental de forma que despierta simpatía. Son héroes. Se reporta una boda entre soldados, es algo tierno, dan ganas de abrazarlos. Pero para el bando ruso, los comentarios son negativos, con palabras duras. Corredores humanitarios. Rusia ofreció un plan de corredores humanitarios por donde los refugiados puedan huir de la guerra de forma segura. Pero Zelensky lo rechazó porque dijo que muchos de esos corredores terminan en Rusia. Putin dice que Rusia es el país vecino y afirma que Rusia acogerá con los brazos abiertos a los refugiados ucranianos. Pero Zelensky quiere evitar esa imagen de Rusia acogiendo y ayudando a los ucranianos. Eso no. La consigna es que Rusia encarna la maldad, es el enemigo maligno. Conclusión, que los pobres civiles se quedan sin esos corredores humanitarios en el este y quedan atrapados por la guerra o tienen que atravesar toda Ucrania. El pacto de paz. Ucrania es un país grande y variado. En el este hay regiones separatistas prorrusas, Donetsk y Lugansk. Sus habitantes son rusoparlantes o incluso de origen ruso, lo cual no gusta al gobierno de Kiev. Por eso, los neonazis actuaban contra el separatismo y cometían muchos abusos allí con el apoyo del gobierno. Con violencia maltrataban a los prorrusos. Rusia les defendió de los neonazis con soldados. Para ellos, Putin es un libertador. De hecho, hay guerra ininterrumpida en esas zonas desde el año 2014. Hay ahora una invasión rusa, pero la guerra dura desde 2014. Para solucionarlo, Rusia y Ucrania firmaron un pacto de paz. Fueron los acuerdos de Minsk en el 2014. Pero el gobierno de Kiev no lo ha respetado. La violencia contra los prorrusos ha seguido y las acciones militares con el apoyo de los Estados Unidos. Eran condiciones escritas para Ucrania. No podemos plantear por qué Rusia no las cumple. No está obligada. Fueron condiciones para Ucrania, no para Rusia. Rusia ha protestado una y otra vez sin respuesta. Se ha sentido ignorada y humillada. Últimamente Rusia advirtió que si no se le escucha, actuará con las armas. Y esto ya ha llegado. Putin lleva 8 años pidiendo, sentémonos a la mesa de negociaciones. 8 años lleva diciendo, dejad de pelear entre vosotros. Tenemos unos acuerdos, hay unos requisitos claros que cumplir. Misiles en la puerta de casa. Los políticos en el gobierno de Ucrania han pedido ser aceptados en la OTAN, la organización militar de Occidente, liderada por los Estados Unidos. Esto supone que los misiles nucleares americanos serían instalados en Ucrania, que tiene mucha frontera con Rusia. Esto nunca se ha permitido antes. Cuando Rusia quiso colocar misiles nucleares en Cuba, Estados Unidos no lo permitió. Casi estalló una guerra porque Estados Unidos no permitió bajo ningún concepto tener armas atómicas enemigas tan cerca de sus fronteras. Y eso que era en Cuba, a 400 kilómetros de Miami. Pero en el caso de Ucrania, no es a 400 kilómetros, sino en la frontera, en la misma frontera de Rusia. Zelensky quiere ponerle a Rusia armas nucleares en la puerta de su casa. Unos días antes del ataque ruso, el presidente de Ucrania, Zelensky, lanzó un desafío agresivo a Rusia diciendo que una de dos, o Ucrania instala los misiles nucleares de la OTAN en su territorio, o Ucrania desarrollará sus propias armas nucleares. Periodistas de ambos bloques lo consideraron una provocación. Esto es la guerra. Putin ha visto con resignación cómo Estados Unidos invade países a su antojo. Invadió Irak, invadió Afganistán, saqueando el petróleo, el gas, los recursos naturales.
y ha intervenido en multitud de guerras en los últimos años, de forma directa o indirecta. Ahora, Rusia ve cómo Estados Unidos quiere colocar sus misiles nucleares en la misma frontera rusa y no puede permitirlo. Y China lo entiende muy bien, y cualquiera que lo piense lo entenderá también, a no ser que esté ya totalmente fanatizado por los informativos nacionales que repiten el mantra «Putin es diabólico y quiere matar a los niños». En resumen, no podemos asegurar que Putin sea peor que sus enemigos. En el bloque de la OTAN le llaman el segundo Hitler, pero no se han documentado todavía sus campos de exterminio ni sus hornos crematorios. Amigos, oremos por los gobernantes, porque cuando ellos ceden a sus tentaciones, mucha gente sufre. Para mí, en primer lugar está Dios y en el segundo mi familia. Yo debo proteger a mi familia. Si salgo al frente así, sin ninguna preparación, seré como carne de cañón para ellos y me matarán. Mis hijos serán huérfanos, mi mujer viuda, y nadie me dará las gracias por el hecho de que me fui y los abandoné. Por eso hago todo lo posible para que ellos estén conmigo y yo con ellos. Un mundo en guerra. El emblema de la ONU muestra al mundo visto desde arriba, desde el eje del Polo Norte. Nos da una perspectiva diferente, donde no hay norte ni sur, no hay oriente y occidente, sino que todos los países están en un mismo plano de igualdad y los paralelos forman círculos concéntricos que parecen